¿Qué tal, hermanos? Un gusto con ustedes. Son exactamente las 17 horas del día domingo. Y como todos los domingos nos juntamos a escuchar palabra del Señor. Recordemos que estamos haciendo una serie sobre las fiestas judías. Hoy nos toca hablar sobre una fiesta interesantísima que viene después de la Pascua, que es la fiesta de los panes sin levadura. Algunos dicen que es una sola fiesta, los panes sin levadura y la Pascua, y otros dicen que no. Por eso las separé, por si acaso, para que usted tenga la idea de ambos conceptos. En la Escritura, yo voy a ir a la Biblia, el libro de Éxodo, el capítulo 12, el versículo 15 dice de la siguiente manera: 7 días comeréis panes sin levadura, y asimismo el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo día será cortado de Israel. Interesantísimo. En la escritura, la levadura se ocupa de dos maneras. Una de la forma mala, indicando todo lo que es corrupto, todo lo que es corrupción, todo lo que es maldad, todo lo que no agrada a Dios, ¿ya? Y todo lo que es mala doctrina. Y en segundo lugar también se aplica el reino. La escritura dice que el reino es como una mujer que amasa y pone en 3 medidas de harina, levadura, hasta que leuda toda la masa. Vamos a aplicar hoy la parte mala. Cuando la Biblia habla de la parte mala, habla de dos cosas. En primer lugar, la conducta de los hijos de Israel, corrupta, que no debía ser, y también la doctrina. Si ustedes notan, 7 días sin levadura. Ahora es interesante que Israel, cuando salió de Egipto, no alcanzó a leudar el pan, así que salió con pan sin levadura. Dios le dice a Israel que será un recuerdo de la salida del pueblo de Israel de Egipto, de la salida de Egipto. Ya, así que hermanos, tengan bien claro que Dios tiene un plan para enseñarnos aquí. Él nos quiere instruir acerca de algo. ¿Y tiene que ver con qué? Con que pan sin levadura implica que la iglesia de Jesucristo no tiene que tener ninguna cosa en la palabra que influya en la conducta y actitud del resto de las personas. ¿Ya? ¿Cómo es esto? Nosotros salimos del mundo, salimos de Egipto. Por tanto, nada del mundo debe entrar en la iglesia. Estos 7 días implica el tiempo de la iglesia. Recuerde que en Apocalipsis aparecen 7 iglesias que representan los 7 tiempos de la iglesia. Hay algunos que interpretan de esa manera. Vamos a dejar la interpretación de esa manera, no influye mucho. Pero si 7 implica el tiempo de la iglesia, significa que durante todo el tiempo de la iglesia no debe leudarse. La iglesia debe cuidarse de la doctrina y de la actitud de las personas. Comúnmente hay personas que meten cosas del mundo dentro de la iglesia. Canciones mundanas, costumbres mundanas, forma de vestir mundana. Y lo encuentro lo más natural, lo más común. La iglesia de hoy es una iglesia que lamentablemente el mundo y la iglesia no hay mucha diferencia. Los creyentes hoy día viven más como mundanos que como cristianos. Boca sucia, fiestas, tomateras, baile, lamentablemente el doble sentido. Y todo eso del mundo es levadura que contamina la vida espiritual de la iglesia. Y dice el texto que todo aquel que reciba levadura será cortado. Porque Dios tiene que guardar su iglesia. Recuerde que él mismo constituyó a la iglesia, ¿ya? Y la guardó para sí mismo, a fin de tener una iglesia sin o sea, sin mancha ni arruga, sino que fuere santa. Una iglesia santa. Santa en doctrina y santa en conducta. Hay muchos que no toman en serio esto, creyendo que la iglesia debe abrirse al mundo y aguantar cositas para que las personas que están afuera entren y no encuentren obstáculos para encontrarse con Cristo. No es así. Si usted nota, la iglesia primitiva sufrió persecución de Roma. Quien era cristiano arriesgaba su vida, arriesgaba su propiedad, arriesgaba todo por ser cristiano. Y la iglesia creció y Roma no pudo parar el crecimiento de la iglesia. Porque cuando Cristo convierte a una persona, la convierte entera. Nosotros no tenemos que hacer nada para que la iglesia, la gente venga a Cristo. Es Cristo que trae a la gente.
Y él añadía a la iglesia cada uno de los que habían de ser salvos. Él añadía. Dios añade. Él trae. Dios es el que convoca a la gente para que venga a Cristo, no nosotros. Por tanto, nosotros no tenemos que hacer cambios en la iglesia con la intención de que la gente venga a la iglesia. No, si una persona necesita a Cristo, va a cambiar completamente para encontrarse con Cristo. Cristo toma la dirección de esa persona y esa persona cambia. Claramente la necesidad de buscar a Dios en un mundo corrupto es justamente que la iglesia es diferente a ese mundo corrupto. Los valores dentro de la iglesia están claramente señalados, los principios, las verdades. No hay nada que quitarle a la iglesia. La iglesia tiene todo lo que el mundo necesita. Y si usted le cambia para que el mundo venga con mayor facilidad, en cierto mundo está abriendo la puerta al pecado, a la mundanalidad, a la liviandad, a la carnalidad. Hoy día vemos a la iglesia que la gente viste como quiere, toma, baila. Yo he estado en cultos en que después comienzan a poner música y los jóvenes empiezan a bailar. Eso no es la iglesia. La iglesia no es eso. La iglesia es santa y sin mancha. No tiene costumbres del mundo. Pero hoy día la iglesia se ha leudado. Recordemos que al tiempo de Jesús, Jesús le dijo, guardaos de la levadura de los fariseos. Y ellos no entendían a qué se refiere Jesús con esas palabras. Jesús se refería justamente a la doctrina de los fariseos, a la no conversión de los fariseos, de los saduceos. Jesús condena a los saduceos, le dice, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. La palabra de Dios debe ser predicada pura, tal cual está escrita, no añadiéndole ni quitándole, no tratando de aliviarla para muchos, no tratando de bajar los niveles ni valores que la palabra de Dios nos exige como cristianos. Ese es el problema. Hoy día, hermanos, tenemos muchas cosas que no son iglesia, que no son la iglesia, no son parte de la verdad de Cristo. Y ese es el problema que yo hoy día veo en la iglesia de Jesucristo. Tanto así que si usted ve los 7 tiempos, en uno de los tiempos aparece Jezabel, la gran ramera. La iglesia hoy día, ejemplo caso claramente la iglesia católica, es una traclada de degenerados que no se puede ver. Todos homosexuales, violadores. Bueno, es justamente lo que hizo el diablo con la iglesia, la corrompió. Pero Dios se paró y levantó un pueblo diferente. Recuerden que en tiempos de Acab, Jezabel tenía 450 profetas, ¿ya? Y perseguían a Elías. ¿Cuál es el problema? Israel no conocía a Dios. Tanto así que cuando se levanta el altar, Elías le dice, si Jehová es Dios, seguidle, si Baal es Dios, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel no responda palabra? Porque no lo conocían. Hoy día me doy cuenta de esta verdad. Lamentablemente la iglesia no conoce a Dios. ¿Por qué? Porque hay 3 elementos que atacan a la iglesia. Número 1, el elemento de ignorancia. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Los pastores ignorantes no hacen un bien a la iglesia. El 85% de los pastores en Chile no tiene estudios bíblicos. ¿Qué clase de iglesia tendremos? Una iglesia liviana, mundana, que no tiene valores, que no tiene principios bíblicos, que no conoce la escritura, que no sabe usar la espada del Espíritu, no la sabe usar. Eso es el problema, levadura, levadura, levadura dentro de la iglesia. Si usted lee el Mateo 23, notará que Jesús hace una hermenéutica para desacreditar toda la doctrina de los fariseos. Ellos tenían una doctrina extraña, una doctrina rara, fuera de todo orden. Ese es el problema de la iglesia de hoy. La Biblia ya no tiene la importancia que debe tener. La palabra de Dios no tiene la importancia. La interpretación de la escritura es errada, falsa, equivocada. Y los líderes no quieren aprender. Y la gente no quiere estudiar. Prefieren mensajes que ataquen a tu emoción y no a tu intelecto. La gente no quiere estudiar, no quiere aprender, no quiere saber. Quiere emocionarse. Quiere sentir emociones. Pero no es eso el Evangelio. Hermano, nos equivocamos. La palabra de Dios es lo más importante dentro de la iglesia. Panes sin levadura, doctrina sin errores. Eso es pan sin levadura.
Es doctrina sin errores. Y de eso tenemos lamentablemente mucho en la iglesia hoy. Elías le dijo al Señor, solamente yo he quedado. Y Dios le dijo a Elías, no, yo me he guardado un remanente, que no han doblado su rodilla ante Baal ni ante Jezabel. Ese es el problema. Necesitamos un remanente, necesitamos gente que le sea fiel a Dios, que lo conozca de verdad, que lo busque de verdad, que lo adore de verdad, que lo conozca, porque hay mucho espiritualismo. Hay algunos espirituosos terribles y hay algunos livianos terribles. Ambas cosas son malas dentro de la iglesia. Cuando espiritualizamos lo que no debemos espiritualizar y ponemos liviano lo que no debemos poner como liviano. Ambos extremos son malos. La iglesia no puede ser tan espirituosa que vea todo espiritual, todo fantástico. Hermano, es un problema. Es un problema de la iglesia de hoy. 7 días sin levadura. ¿Qué está diciéndole Dios a la iglesia, al pueblo de Dios? No quiero nada que no venga de mi palabra. Pan sin levadura, que no haya sido podrido o putefacto o envenenado por la levadura. La levadura es putrefacción, es hongos que entran dentro de la iglesia ya y pudren la palabra, la cambian, la transforman, la alivianan, no la valoran, no la interpretan correctamente, no conocen la Biblia. Ese es el grave problema. Eso provoca que nosotros cada uno interprete. Claro, cuando usted enseña la palabra tal cual, o lo tratan de religioso y de fanático, como me han tratado. Yo no tengo problemas por eso. Me acordaba mientras preparaba este mensaje de un pastor, una hermana de nuestra iglesia, de la que yo era antes, y se pone a conversar con otra hermana sobre algunos asuntos bíblicos. Y el pastor le dice, hermana, ¿por qué habla eso? ¿Por qué, pastor? Porque esa doctrina es solo ministerial. Solo deben saberla los pastores, la congregación no. Y yo estaba cerca y me quedé asombrado diciendo, o sea que este hombre está haciéndole un daño a la iglesia. Dice, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué significa? Que la sana doctrina no es fácil de llevar, se sufre, cuesta, porque hay valores allí que muchos cristianos no quieren tener. Perdón, hay una cantidad de soberbios llamándose cristianos, altivos, arrogantes, que uno no puede decir nada porque, uy, saltan. Lamentablemente no son cristianos. La gente o se sujeta a la palabra porque este es un reino en que no hay democracia. Usted no opina, yo no opino. Quien opina es Dios. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Es nuestra oración, pero no la vivimos. No vivimos esa voluntad porque queremos vivir bajo nuestros propios criterios. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No es democracia esto. Aquí hay un reino y un rey y gobierna absoluto, totalitario. No hay opinión, aquí no vale tu opinión ni la mía. Aquí vale lo que Dios dice porque esa es la verdad, la absoluta, total y completa verdad. No hay otra verdad. La interpretación de la escritura hoy día lamentablemente se interpreta para cualquier cosa. Por eso tenemos adventistas, solo Jesús, ya testigos de Jehová, mormones, católicos y pentecostales y bautistas y cada uno más ignorante que otro. Ejemplo, los bautistas no creen en el bautismo del Espíritu Santo que lo enseña a hablar lengua. Ya no creen los apóstoles. La gran cantidad de iglesias no creen estando escrito. Él mismo constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Él mismo constituyó. Ahora la pregunta es, ¿cuándo dice la Biblia que se terminó? Pablo no estuvo con Jesús cuando él llamó a los 12. No estuvo. Perdón. Y el Bernabé, Epafrodito, Junías, Andrónico, se cuentan como 18 apóstoles en la Biblia. ¿Y? No, que no hay más apóstoles. Sé que el apostolado se haya creado un poquito, se ha ensuciado, por gente que dice ser apóstoles y no lo son, como el Espíritu Santo le dice a la iglesia de Éfeso. A los que dicen ser apóstoles no lo son y los ha hallado mentirosos. Significa que se habían
12 solamente, nadie podía hacerse como falso, pero había más de 12, por eso algunos se hacían apóstoles no siendo apóstoles. Interesante. Y claro, Pablo también habla en 2 Corintios, capítulo 11 en adelante, sobre estos grandes apóstoles, grandes enviados. ¿Quién los envió? Nadie. Salieron por su propia cuenta. De eso yo me doy cuenta porque hoy día hay muchos que dicen ser apóstoles y no lo son. No lo son porque hay soberbia, altivez, orgullo. Y lamentable, eso no es el apostolado. El apostolado no es eso, no es soberbia, no es un cargo de tremenda honra, yo soy apóstol. Y se hinchan los pavos reales. Eso no es el apostolado. El apostolado es un enviado. Pablo dice, ¿quién es Pablo? ¿Quién es Apolo? ¿Notó la idea? El concepto es, nosotros somos los menores. El que quiere ser mayor entre vosotros será vuestro servidor. Esa es la tarea de los ministros. De ahí viene la palabra ministro, servidor. A fin de perfeccionar a los santos. Nuestra tarea es capacitar a los santos. No es arrogarnos honra más allá de la debida. Hay algunos que se les hincha el pecho al tipo, no tienen dónde caer cuando son apóstoles. Una actitud de arrogancia tremenda. Y eso no es lo que la Biblia dice, no es lo que la Biblia señala, no es lo que Dios enseña en su palabra. No, 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 no. Dios enseña otra cosa. Ese es el problema de la iglesia. El problema de la iglesia es que la iglesia no es lo que Dios dice que debe ser. ¿Por qué? Porque han entrado levadura, ideas humanas, costumbres humanas. Tenemos hermanos oficiales y no aparece en la Biblia eso. En el Nuevo Testamento no aparece. Diáconos y ancianos. ¿Ya? Y los ministerios. Pero diáconos no aparece. No aparece la palabra oficiales. Tampoco la palabra reverendo y tampoco la palabra misionero. Cosas que inventamos nosotros. No aceptamos lo que la Biblia dice y aceptamos lo que hombres han puesto en la iglesia. Qué pena. Hemos cambiado la verdad de Dios por verdades humanas. Cosas que la Biblia no señala, no enseña, no instruye. Hoy día, cantidad de iglesias no aceptan a la mujer predicando. Lean Salmo 68:12, por favor, en sus casas. Cómo Dios manda a mover a las mujeres, ¿ya? Que se van a levantar en este tiempo. La Biblia entera tiene que entenderse y leerse. Hay algunos que aceptan solo el Nuevo Testamento. Cuando Pablo dice en la Escritura, toda Escritura es inspirada, no se refiere al Nuevo. No existe el Nuevo en ese momento. Está el Antiguo. A eso se refiere como toda Escritura es inspirada. Jesús dijo, no he venido para abrogar la ley. ¿Qué significa? Que los mandamientos están vigentes. Los 12. Los dos primeros que son amar a Dios y amar al prójimo y luego los otros 10. Que son 4 para Dios y 6 para el hombre. Lamentablemente, toda esta información la iglesia no lo tiene. No. Cuando yo dije un día que había 5 grupos de salvos, un pastor me dijo, ¿cuánto? 5. ¿Y dónde aparece eso en la Biblia? ¿Notó? La iglesia está desinformada. No hay investigación. No hay estudio. Además que los seminarios te enseñan doctrinas que ellos quieren que tú aprendas, no la Biblia. No, son doctrinas de hombre. Ideas de alguien que cree esto y enseña al resto eso. Y tenemos que todos aceptarlo, no importa si está equivocado o no, porque alguien lo intuyó, un instituto lo plantó y chao. El caso claro, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosos tomaron para sí mujeres, una interpretación dice que los hijos de Dios eran los hijos de Seth y los hijos del hombre los hijos de Caín. No, en ninguna parte de la Biblia dice eso. Los hijos de Dios eran los ángeles. Tuvieron relaciones con las mujeres. Alguien me dijo, pero ocurre que la Biblia señala que los ángeles no se casan y se dan en casamiento. Le hago una pregunta, le dije yo. ¿Hay personas que no se casan y por eso dejan de tener sexo? ¿De ser hombre o mujer? No. Sigan teniendo sexo. Los ángeles tuvieron relaciones, así dice el texto. Y si lee Judas es más clarito. Que ellos fornicaron. Y fueron en vicios contra la naturaleza. Esto es lo que a mí me revienta. Mi tarea es que el pueblo de Dios tenga hambre, pero no tiene hambre por estudiar, por aprender, por saber, por conocer. No, 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 no hay hambre. No hay interés en aprender. No hay interés en estudiar. Es por eso que el diablo gana la batalla. Porque la espada del espíritu hay que aprenderla a usar, que es la palabra de Dios.
¿Cómo peleas con Satanás si no sabes Biblia? Recuerda a Jesús en la tentación. ¿Qué usó? ¿Qué espada usó? Escrito está, le dijo. Escrito está. Él usó la espada. Nosotros tenemos que entender que justamente el diablo ha leudado a la iglesia con doctrinas raras para anular. Bien invalidáis la palabra, invalidáis. ¿Notó la frase? La Biblia se vuelve inválida, no sirve. ¿Por qué? Porque nuestra traducción invalida la palabra. Nuestra tradición pone levadura en la casa del Señor. En la casa no debía encontrarse nada leudado, nada, en todo el pueblo de Israel. Bueno, hoy día la iglesia de Jesucristo tiene muchas cosas leudadas. Muchas cosas que no son Biblia, muchas cosas que no vienen de la Escritura. Interpretaciones estúpidas, perdónenme la frase, pero de verdad, en ignorancia, sin investigación. Te lo dijeron en el instituto y creíste y cerraste los ojos y vamos para adelante, enseñando lo mismo. Sin examinar, sin estudiar, sin analizar que lo que te dijeron es verdad o no. ¿Cuál es el problema? El problema es que invalidas la palabra por esa doctrina extraña, falsa. ¿Hay peligro? Claro que lo hay. Hay peligro hoy día terrible. Los pastores son una cantidad de borrachos que no sé cómo pueden pastorear después. Tomando caipiriña y mente y otro. Yo estaba en el almuerzo con los pastores y me da pena, piden cualquier licor. Y digo, ¿qué son estos? ¿Siervos de Dios o hijos de Satanás? Si los que ministran, y al sacerdote, en el Antiguo Testamento, el que ministraba, se le prohibía, capítulo 10, versículos 9 y 10 del libro de Levítico, se le prohibía beber licor. No beberás vino ni sidra cuando entres en el tabernáculo. Vino ni sidra, no bebas eso. No puedes comer, no, tomar nada fermentado. No, la Biblia lo prohíbe. ¿Cuál es el problema? La gente no interpreta la Biblia está ahí, pero sin leerla ni estudiarla. Y abren la Biblia y disparan para cualquier lado diciendo cualquier burrada, cualquier tontera, cualquier estupidez. Ignorantes totales. ¿El diablo gana la batalla? Claro que la gana. No tenemos armas contra él. El diablo ha levantado, ¿qué cosa? Doctrinas a montones, los mormones, los testigos de Jehová, doctrinas satánicas, los solos Jesús, la iglesia católica, doctrinas satánicas. ¿Y qué hay de la iglesia pentecostal? Gran cantidad de los pastores no tienen ninguna información bíblica. No hay. ¿Qué pasa? Estamos teniendo un peligro. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Perdóneme si se enoja conmigo. Y si alguien dice, pastor, usted debería predicar algo emocional. No quiero predicar nada emocional. Quiero decir la verdad de lo que está pasando y el peligro que estamos viviendo. Y si tú no lo ves, lamentablemente, no sé qué juicio vas a tener. Erráis ignorando las escrituras. Ese es el primer grave problema que hay. El error. Al ignorar la escritura, ignora bien el poder de Dios, porque cómo se maneja el poder de Dios está escrito. El ministerio profético está escrito. Cómo se mueven los dones está escrito. Cómo se manifiesta el Espíritu está escrito. Los ministerios está escrito. Todo lo que quieras hacer en la vida cristiana ya está planificado. No tienes que añadirle nada. Tanto así que Dios en el Apocalipsis maldice a los que le añaden y a los que le quitan. Y Pablo en Gálatas advierte que si yo, un ángel del cielo, predicara otro evangelio, sea anatema. Ve al apóstol, está peleando por la doctrina. Ve a Jesús peleando por la doctrina. Ve a Elías peleando porque hay una Jezabel que está levantando doctrinas falsas y a profetas falsos. Lo mismo que hizo Jeroboam cuando le dieron el reino. Levantó en el sur y el norte 2 becerros. La tarea era volver a la idolatría, volver a la idolatría. ¿Por qué cree que Dios destruyó el templo? ¿Por qué cree que Isaías y Joel y los profetas ya hablaron tan duro al pueblo? Por lo mismo, porque el pueblo no entiende la importancia de la doctrina. Y sacerdotes y profetas bajaron sus valores, sus niveles y se vendieron fácilmente. Ese es el problema. Vea un caso claro, es Micaías. Todos le profetizaron a Acab.
Uf, vencerás. 450 profetas hablando. Y llaman, ¿hay algún otro profeta? Le dijo Josafat. Sí, sí hay uno, pero nunca me profetiza bien. Porque quieren que los profetas les profeticemos bien. Que le digamos que está todo bien, que eres tremendo hombre de Dios, que está todo bien. Cuando eres un corrupto, cuando eres un mujeriego, un degenerado, un alcohólico, un ignorante. Y sé que esto no gusta, no agrada, pero la verdad no gusta. Que prediques la palabra, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos en que no sufrirán la sana doctrina, no sufrirán, porque el evangelio verdadero cuesta, se sufre, es difícil. ¿Por qué? Porque nuestro carácter no lo soporta. Hay un montón de reglas que la gente no entiende, que quieren ser algo. Un pastor no puede ser un ignorante, no debe ser un ignorante. Si alguien no conoce Biblia, no lo podía ungir de pastor. Así de sencillo. Porque el pastorado es un ministerio que necesita conocimiento de la Biblia. Porque ¿cómo defenderá un ciego a otro ciego? Ciegos, guías de ciegos. Si no entiendes, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Si no conoces la Biblia, eres un ciego doctrinal, ciego espiritual. No entiendes nada, no sabes para dónde va la cosa. Esto no es que yo voy a la iglesia 40 años. No, esto es que conozcas la verdad, que camines en la verdad, que vivas en la verdad. La iglesia va a pasar un terrible suceso. ¿Por qué? Porque la iglesia hoy día está llena de falsos, llena de profetas mentirosos que son millonarios. Millonarios, de verdad. Y no está malo que tengan dinero, está malo que prediquen falsedad, que digan mentiras, que digan cosas que no son correctas. Yo no soy Jehová Junior, porque él es mi padrastro, me adoptó, no es mi padre legítimo. Yo soy adoptado. Aunque él se hizo mi padre, claro, pero ocurre que lamentablemente no soy hijo legítimo. Voy a hacerlo cuando, el día de la resurrección, ese día. Romanos 1:4. Ese día. Ahí voy a ser hijo legítimo. Antes soy adoptado. Por eso ese día el Padre me verá. Mirá cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados. No dice que seamos legítimos. Llamamos hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no. Pero sabemos que cuando le veamos seremos tal como Él es. ¿Notó? Lea Biblia, hermano, lea Biblia, lea Biblia, lea Biblia, lea Biblia. Por favor, ocupe su tiempo en estudiar la palabra, ocupe su tiempo en leer la escritura. Porque hoy día hay cada uno diciendo cada barrabasada, tratando de anular la escritura, tratando de echar abajo las verdades bíblicas, lo que está escrito. El diablo ha trabajado fuerte, claro, en las traducciones, tratando que nuestras traducciones tengan muchos errores para que nosotros también nos equivoquemos. Pero si tú examinas profundamente la escritura, no tendrás errores. Es lo que constantemente yo hago, examinar la escritura. Examinarla, examinarla. En los textos originales, examinarla. Varias Biblias. Gracias a Dios tenemos varias traducciones al castellano hoy día. Gracias a Dios. Y podemos comparar una con otra. Gracias a Dios hay muchos libros que nos ayudan a entender bien la Biblia. Hay una concordancia greco-española, una concordancia hebreo-española. Hay un montón de comentarios bíblicos muy buenos. Y usted no tiene que quedarse con una sola explicación. Busque más, busque, escudriñe, escudriñe, escudriñe. Dele. Dios nos creó ojos para estudiar. Yo llevo mi vida, desde los 14 años llevo estudiando la Biblia. Me sentaba en una mesita en la casa de mi abuelo para estudiar. A los 17 años saqué una carpeta llamada ¿Qué son los demonios? Un pastor llegó, entró y vio la carpeta y dijo, uy, qué carpeta más buena. ¿Quién la hizo? Mi nieto, dijo mi abuelo. ¿Su nieto? ¿Cómo es posible que su nieto haga esto? Sí, porque ocurre que el problema de ellos es que no estudian, no leen, no investigan. No. Yo compraba libros cada semana. Quise aprender, quise aprender. Pero cada vez que aprendía más, me daba cuenta de la ignorancia del pueblo de Dios. La ignorancia de los que predican, la ignorancia de los que guían iglesias, la soberbia, la altivez, el orgullo. Porque hoy día, ¿qué pasa? Es cierto que el hombre de Dios necesita ser honrado y reconocido,
Pero es cierto que la humildad es parte de la vida del hombre de Dios. Porque si te le suben los humos a la cabeza, hermano, Dios tiene una aguja muy buena para pincharte el rodito y hacerte desinflar esa soberbia y orgullo que tienes. ¿Por qué? Porque el conocimiento envanece, el amor edifica. Es lo que la Biblia señala. La Biblia no está escrita simplemente para, uy, mira cuánto sé de historia, mira cuánto... No, es para vivirla. Es para vivirla. Hay que hacer la voluntad de Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Significa que no puedo poner a nadie en el primer lugar de mi vida. Dios es el primero. ¿Cuántos hoy día hacen eso? Lamentablemente la soberbia del orgullo y el orgullo de algunos los lleva a creer que uno no les puede decir nada en la cara, porque si no se enojan, por como hay tanta iglesia van a cualquier otra, porque no valoran lo que tienen en casa. No les interesa si hay palabra o no hay palabra, si hay conocimiento o no hay conocimiento. Se mueven como ellos quieren. Errabundos, caminantes de iglesia en iglesia. Creen que la iglesia es un aeropuerto. Aterrizan en una, salen a volar a otra, y salen a volar a otra, y salen a volar a otra. No buscando la verdad, buscando una iglesia que les acomode, que no les diga que son adúlteros, fornicarios, ladrones, sinvergüenza, estafadores, mujeriegos, degenerados. Como uno no les puede decir eso porque se van, buscan una iglesia en que no les digan eso, en que el pastor los ponga en un cargo y les dé una honra. Porque es lo que busca la gente hoy día, honra. Ay, me ungieron de pastor, ya estoy camino al cielo. No, el ministerio no te salva, los dones no te salvan. Sin santidad nadie verá a Dios. No dice sin llamado ministerial nadie verá a Dios, sino sin santidad. Y no todo el que me diga el Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino aquel que haga. ¿Notó la frase? Que haga la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Panes sin levadura. Qué terrible mensaje. ¿Qué significa? Que el hombre de Dios debe preocuparse que en su casa, la casa donde él ministra, no haya levadura, no haya doctrinas raras, no haya enseñanza equivocada. Yo comúnmente examino lo que predican mi gente y hay algunos errores que dejo pasar porque no afectan, pero cuando ya metieron la pata yo voy, llamo y digo esto está mal dicho, no es correcto, no es así lo que la Biblia dice. Podemos errar, pero debemos ser corregidos. ¿Por qué? Porque lamentablemente hoy día no corrigen. Hay cada uno diciendo cada burrada, hermano, cada burrada. Como que no hay que esperar el rapto. Hay uno por ahí que dijo que fue castrado. Lamentablemente va a tener que dar cuenta por lo que dijo. Porque yo todavía, desde los 14 años que conocí, que acepté a Cristo como Señor de mi vida, yo nací en el Evangelio, mi abuelo era cristiano. Toda mi vida he sido evangélico, hijo de Dios. Lo sirvo. Ya a los 16 yo recibí el bautismo del Espíritu Santo con la señal de hablar en lenguas. Pero escúcheme bien, ¿cuál es el problema? El problema de hoy es que no hay santidad, es que no hay conocimiento, es que lamentablemente erramos ignorando la Escritura. Pablo le dice a los hebreos, debiendo ser ya maestros, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos del Evangelio y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y el niño es inexperto en la palabra, inexperto, inexperto. O sea, si usted no madura, y la única forma de madurar son dos cosas, conocimiento bíblico y el fruto del Espíritu. Son las dos medidas, porque es una medida emocional y una medida mental. Esas dos medidas van juntas. La medida mental tiene que ver con cuánto sabes y la medida espiritual es cuánto estás lleno. Porque algunos creen que hablar en lengua es estar lleno. No es hermano eso. ¿Cómo sé que estoy lleno del Espíritu cuando el fruto del Espíritu se manifiesta? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre y fe. Se manifiesta, entonces está lleno del Espíritu. Si no, no, porque el fruto del Espíritu es. Significa el resultado de una vida con el Espíritu es. No me venga que usted es espiritual y es un idiota de primera, irritante, cascarrabia, soberbio, altivo, arrogante. Qué pena que hay un evangelio falso hoy día.
enseñado falsamente, instruyendo falsamente al pueblo de Dios. Algunos creen, no, yo a esa iglesia no voy, porque lamentablemente tú tienes que entender que el Evangelio no es a tu gusto, no es el mío. Me tendré que presentar delante de Dios por lo que prediqué un día y por lo que no enseñé. Tendré que dar cuenta por lo que no peleé porque el pueblo fuera instruido. Es lo que yo quiero y es lo que Dios quiere. Ocúpate de la lectura y la enseñanza. Que traces fiel la palabra. Procura con diligencia presentarte a Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse y que traza bien la palabra de verdad. Esas dos cosas son importantísimas. Yo tengo que cuidar mi vida espiritual y tengo que cuidar mi conocimiento espiritual. No, pero hay algunos que viven a su gusto, a su manera, y no han cambiado. Y no han cambiado. Qué pena. Me puedes decir mil cosas, pero si tu testimonio no ha cambiado, lamentablemente vas a tener que hacer algo porque es tu testimonio lo importante. No es lo que tú crees ser. ¿Qué piensan de ti los demás? Claro que nadie te tiene que gustar. Nadie te quiere juzgar. Dios no nos permite juzgar a otros. Pero a mí como pastor sí me permite juzgar entre oveja y oveja. Entre oveja y macho cabrío. Que este día tú entiendas que la casa del Señor no puede tener levadura. Costumbres del mundo y doctrinas erróneas. Eso es levadura. ¿Qué es levadura? Costumbres mundanas y doctrinas del mundo. Y doctrina satánica. Y doctrina errada. Eso es levadura. Por eso tenemos que cuidar que no haya levadura en la casa de Dios. Que la casa de Dios se mantenga limpia de las costumbres del mundo y de las doctrinas extrañas, no bíblicas. Eso es levadura. Y recuerda que si hay levadura en la casa, hay muerte. Hay muerte. Dos cosas matan a la iglesia. Las costumbres del mundo y las doctrinas raras. Dos cosas destruyen la iglesia. Cuando el mundo entra a la iglesia y ya nos parecemos más mundanos, nos vestimos como mundanos, no hay cambios. Y puede que se enoje conmigo, yo siempre he sido severo. ¿Pero por qué? Porque tenemos que vivir conforme a la palabra de Dios, caminar conforme a la palabra de Dios y actuar conforme a la palabra de Dios. Puede que a usted no le guste como enseño. No tengo problemas por eso, mientras yo enseñe por la palabra, en la palabra y con la palabra. Tendré que dar cuenta un día, pararme delante del Rey de Reyes y decirle, Señor, prediqué tu palabra. Por eso Pablo dice, te encarezco delante de Dios, que juzgará a los vivos y a los muertos. ¿Qué está diciéndole? Hay un juicio para los que predican. Hay un juicio para los que enseñan. Que prediquen la palabra. Redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. Redarguye significa converse con argumentos. No es a tu idea, no es a tu manera, es con base bíblica que debes corregir. Porque hoy día cualquiera es cualquiera. Dice cosas que la Biblia no dice, enseña cosas que la Biblia no enseña. Es claro eso, ¿no? Es claro ver cómo algunos vienen a la iglesia y pretenden adorar a Dios. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque enseñan doctrinas de hombres, levadura. Eso invalida la palabra y te apartas de Dios. Puedes hablar en lengua lo que quieras, hermano, no me interesa, habla en lengua. Puedes aparentar ser profeta, puedes aparentar ser cristiano, pero son apariencias, no es verdad. Eres mentiroso, eres falso. Examínate. Pablo dice, si nos examinásemos a nosotros mismos no seríamos condenados, pero somos castigados con el Señor para no ser condenados con el mundo. El mundo está en condenación. La iglesia es la casa donde no debe haber levadura. No debe haber costumbres mundanas, porque hoy día las mujeres todas pelá, parecen hombres, y los hombres pelo largo, y luego predican como que nada pasará, y la Biblia claramente enseña lo contrario.
hombres bebiendo alcohol, diciendo palabras de doble sentido, trayendo música mundana. Puede que a ti te guste, pero a Dios no le gusta. Y yo te digo verdad, Dios quiere música santa para Él, santa, porque Él es santo. Y si hay temor de Dios en ti, va a actuar como un hombre santo, sin costumbres mundanas, sin doctrinas extrañas. Que Dios te bendiga, amado. Agradezco que me hayas escuchado. Espero que esta palabra sirva a tu vida espiritual. Tendremos que ir a dar cuenta un día delante del Señor. Tendrás que pararte delante de Él. Yo quiero que lo hagas bien. Que lo hagas bien. Examínate. Examínate. ¿Hay mundo en tu vida? ¿Hay doctrinas extrañas? Si lo hay, cambia. Si tú crees que es la verdad, investiga. No te quedes con la primera impresión de lo que tú crees. Investiga, investiga, investiga. Porque hay algunos hoy día que han entorpecido sus mentes estudiando a gente que no debe ser estudiada. La Biblia claramente señala que los judíos están entorpecidos, que los testigos de Jehová, los mormones, los adventistas o los Jesús, católicos, hermanos, el mundo está lleno de falsedad. Babilonia está actuando en el mundo. Babilonia. Qué pena. Esperemos nosotros vivir de acuerdo a la palabra. Que Dios te bendiga ricamente.